Antes que nada, agradecer a Sofía por esta invitación. Para mí es un gusto poder participar del evento. Un gusto y un honor haber recibido esta invitación. Bien, el tema de la charla es el cuasi-regularismo y deflacionismo causal. El tema del problema de las leyes y la causación tiene ya una larga historia en el ámbito de la filosofía de la ciencia, y la literatura muestra una cantidad de variantes, cada una con sus propios matices. En términos generales, ya es algo que está bastante estandarizado en la bibliografía sobre el tema. Suelen distinguirse en las concepciones acerca de las leyes, las concepciones regularistas, o sea, suelen clasificarse en dos grupos, las concepciones regularistas y las concepciones necesitaristas acerca de las leyes. Lo que vamos a hacer en esta charla es tomar, analizar dentro de las concepciones regularistas la concepción estándar, la concepción, digamos, que tiene sus antecedentes en David Hume, y una variante de la concepción estándar, que es la teoría Mill-Ramsey-Lewis, que soluciona de alguna manera ciertos problemas que vamos a ver de la concepción estándar. Por otra parte, las concepciones necesitaristas, lo que se conoce como la teoría de la DTA, Dresche, Tulin y Armstrong, yo me voy a dedicar concretamente a la posición de Armstrong, que es la más conocida, y después el realismo sin leyes de Stephen Manford. Hay un aspecto que atraviesa el análisis de todas estas concepciones que tiene que ver con un problema que fue marcado por Van Fraassen, el desafío de Van Fraassen. Van Fraassen considera que todas las concepciones acerca de las leyes presentan dos problemas que, tomados conjuntamente, la solución de uno acarrea problemas al otro. Estos dos problemas son el problema de la identificación y el problema de la inferencia. ¿En qué consiste el problema de la identificación? Concretamente alude al hecho de cómo distinguir las meras regularidades de las genuinas leyes de la naturaleza. Cómo distinguir las generalizaciones accidentales de las leyes naturales. Y por otro lado, el problema de la inferencia, cómo derivar las leyes de la naturaleza a partir de las leyes científicas. Bien, entonces, brevemente vamos a hacer primeramente un recorrido por estas cuatro concepciones acerca de las leyes, que son, digamos, en la bibliografía ya prototipos de la concepción acerca de las leyes, además de las críticas que a las que han dado lugar cada una de estas concepciones. Voy a marcar ciertos aspectos por los cuales, a mi entender,
tienen falencias cada una de estas concepciones de las leyes, y finalmente voy a presentar mi propia propuesta, una concepción que llamo justamente cuasi regularista y deflacionaria, una concepción deflacionaria de las leyes, pero sin llegar a ser una concepción regularista naive, tal como se considera el regularismo de Hume. Vamos entonces a dar un pantallazo primeramente de la concepción regularista estándar, la concepción de Hume. ¿Por qué estándar? Porque, como vamos a ver casi al final de esta charla, ha habido una nueva interpretación de Hume, la denominada el nuevo Hume, que considera a Hume de alguna manera como un realista causal. Por eso denomino a la concepción regularista de Hume concepción estándar, es decir, basada en la lectura ortodoxa y tradicional de Hume. De acuerdo con la visión regularista de las leyes, la visión regularista recibe este nombre en virtud de que reduce las leyes, regularidades y estas a meras conjunciones constantes entre fenómenos. De acuerdo con esta interpretación, no hay razones para creer en la existencia de conexiones necesarias y por lo tanto, si no hay conexiones, no hay razones para creer en la existencia de conexiones necesarias, no hay tampoco razones para creer que haya leyes en la naturaleza misma. La visión hegeliana de las leyes enfrenta así el problema de la identificación, el problema señalado por Van Fraassen, uno de los problemas. ¿Por qué? Porque a medida en que se identifican las leyes con las regularidades, entonces no hay más de identificar las leyes genuinas, diferenciar las leyes genuinas de las meras conjunciones constantes. Para dar solución a este problema, en realidad se han ofrecido unas de propuestas. Algunos han sostenido que, a diferencia de las generalizaciones, las leyes tienen evidencia confirmatoria, permiten formular explicaciones y predicciones exactas y son capaces de soportar los condicionales contrafácticos. Pero, digamos, en la medida en que han proliferado ejemplos refutatorios a cada una de estas propuestas, y además está en danza el problema de las condiciones de verdad, de los condicionales contrafácticos, ninguna de estas propuestas ha tenido éxito. De manera que surge entonces una variante de la concepción regularista de Hume, que es lo que se denomina la teoría de Mill-Ramsey-Lewis. La teoría de Mill-Ramsey-Lewis, o lo que Silos denomina red de leyes. La teoría de Mill-Ramsey-Lewis, o teoría de los mejores sistemas, tiene sus antecedentes en un texto de David Lewis del 73, contrafácticos, pero tiene un antecedente mucho más remoto en sistema de lógica de Joan Stuart Mill. Aquí en este texto, Mill, digamos,
uno puede caracterizar la teoría Mills-Ramsey-Lewis del siguiente modo. Según un modo de expresión, la pregunta ¿cuáles son las leyes de la naturaleza? Puede expresarse del siguiente modo. ¿Cuáles son las suposiciones mínimas y más simples de las que, una vez admitidas, resultaría el orden total existente en la naturaleza? Otro modo de decir lo mismo, ¿cuáles son las mínimas, las pocas proposiciones generales de las que se puede inferir deductivamente todas las uniformidades que existen en el universo? La idea es que las regularidades que constituyen las leyes de la naturaleza son aquellas expresadas por los axiomas y teorías de los mejores sistemas deductivos que expresan nuestro conocimiento acerca del mundo. Los mejores sistemas son aquellos que establecen un balance entre la fuerza y la capacidad, entre la simplicidad y la fuerza del sistema. La simplicidad hace referencia a la economía del sistema, la menor cantidad de axiomas posibles, y la fuerza hace referencia a la capacidad de la teoría para dar cuenta de las observaciones y mediciones, esto es, a la adecuación empírica. De este modo, Lewis expresa esta idea sosteniendo que lo que valoramos en un sistema deductivo es una combinación debidamente interpretada, equilibrada entre simplicidad y fuerza. A medida en que la teoría Mills-Ramsey-Lewis no asume compromiso alguno con la existencia de una necesidad natural o física, conserva el espíritu humeano, pero al mismo tiempo parece dar una respuesta al problema de la identificación, ya que una proposición aislada no puede calificar como ley de la naturaleza. Solo lo es cuando forma parte de una teoría axiomatizada que cumple con los requisitos mencionados, o sea, con el equilibrado balance entre simplicidad y fuerza. Son ya conocidas las críticas que se han hecho al sistema Mills-Ramsey-Lewis, algunas de ellas, por ejemplo, las formuladas por Gibbs respecto de que muchas teorías de la ciencia no se presentan en forma axiomatizada, ni siquiera en muchas de las teorías de la ciencia madura, muchas de las teorías de la física. Y por otra parte, como ha sostenido Carroll, las propiedades de simplicidad, fuerza y balance podrían depender de nuestros propios intereses y razones prácticas sin que intervenga, sin que dependa de ningún aspecto del mundo. Pero además de estas críticas, hay una que me interesa fundamentalmente porque es curioso que en la bibliografía aparece el sistema Mills-Ramsey-Lewis como una propuesta acerca de las leyes de la naturaleza. Y en rigor de verdad, no es una teoría bajo ningún punto de vista acerca de las leyes de la naturaleza, es simplemente una concepción acerca de las leyes
científicas, que son dos cosas diferentes. Una cosa es una ley científica y otra cosa es una ley de la naturaleza. Ley científica no es equivalente a ley de la naturaleza. La mejor sistematización deductiva que combine de manera balanceada simplicidad y fuerza, nada dice acerca del mundo. El sistema Mills-Ramsey-Lewis descansa en factores pragmáticos de algún modo subjetivos, pero sin ningún sustrato en el mundo real. Quien ha salvado esta dificultad ha sido Silos, en la medida en que, de acuerdo con Silos, el sistema Mills-Ramsey-Lewis, que Silos denomina web de leyes, espeja la estructura objetiva del mundo. Para Silos, el mundo tiene una estructura nomológica objetiva. Dicho de otra manera, lo que Silos considera es que el mejor sistema que equilibra o combina de manera equilibrada simplicidad y fuerza no es arbitrario. Es el mejor sistema porque refleja la estructura real del mundo. Lo que pasa es que, claro, cuando Silos incorpora este ingrediente, es un ingrediente que tiene un fuerte peso realista, Silos es un realista fuerte, de manera que el sistema Mills-Ramsey-Lewis ya se aleja demasiado, si bien es una variante del deflacionismo humeano, al incorporar este ingrediente se aleja demasiado del espíritu de Hume. Bien. Pasemos ahora a las concepciones necesitaristas, y dentro de las concepciones necesitaristas, fundamentalmente la concepción de David Armstrong. En realidad, la concepción necesitarista surge aproximadamente en la década de los 70 con Dresche, Tully y Armstrong, que han presentado una concepción de las leyes de la naturaleza que apela a universales. La nota clave es que las leyes son concebidas como una relación entre universales. Todos los F son G, es una ley de la naturaleza, si, solo si hay una relación de necesidad nómica, necesariamente FG, entre las propiedades son universales, de ser F y de ser G, tal que todos los F son G. La relación entre F y G es una relación de necesitación, pero no una relación de necesidad lógica. ¿Por qué? Porque no se da para todos los mundos posibles. Podría haber mundos posibles de los F no necesiten de G. En opinión de Armstrong, los universales no son trascendentes. Armstrong sigue un realismo aristotélico, no un realismo platonista. Los universales no son trascendentes, no son ante re, sino in re. Existen solo en sus instanciaciones. Esto es importante porque, a mi entender, esto trae un problema muy serio en la concepción
de Armstrong. Los universales, decíamos entonces, existen solo en sus instanciaciones y consecuentemente no hay universales no instanciados. Esta perspectiva tiene la ventaja, según Armstrong, de distinguir claramente entre las genuinas leyes y las meras generalizaciones, el problema de la identificación señalado por Van Fraassen para cualquier concepción acerca de las leyes. ¿Y por qué la nota de que solo existen los universales instanciados permitiría esta distinción? Bueno, simplemente porque si el universal no está instanciado, entonces no se trata de una legítima ley de la naturaleza. La diferencia entre una mera regularidad y una ley de la naturaleza reside en la relación entre los universales que los particulares instancian. Esto es, en la relación de necesitación. Así, cuando F está instanciado, G debe estarlo también en virtud de la relación de necesitación entre F y G. Pero, como señalamos, esta relación de necesitación es solamente nómica, no es una relación lógica, porque hay mundos posibles donde F no necesita G. Bien. Realmente la posición de Armstrong manifiesta un extraño y paradójico rompecabezas. El autor asume un realismo moderado que otorga un lugar a los universales, pero no como entidades abstractas que existen fuera de un espacio y un tiempo determinados, sino como propiedades encarnadas en las cosas. Solo existe la rojez en la medida en que haya cosas rojas. El escenario del mundo, no solo en el escenario del mundo, no solo hay individuos y propiedades, sino además relaciones causales entre eventos singulares, de los cuales tenemos un conocimiento directo, no inferencial. Y en la medida en que tales causaciones singulares pueden ubicarse en patrones generales donde el mismo tipo de causa F produce el mismo tipo de efecto G, podemos entonces inferir ciertas generalizaciones, tales como todos los F son G. Asimismo, para explicar la coinstanciación de los universales en patrones generales, Armstrong apela a una relación entre universales de segundo orden, la relación de necesitación, necesariamente Fg. Y este es el punto que me interesa subrayar. Para Armstrong, la relación de necesitación es una relación causal análoga a la relación que experimentamos en las relaciones de causación singular. La única diferencia es que no se trata de una relación entre tokens, sino una relación entre tipos postulada e introducida por su efectividad explicativa. Lo que hace acá Armstrong es un paso que apela a la inferencia a la mejor explicación. La mejor explicación de por qué a partir de la causación singular podemos inductivamente arribar a una ley causal
la mejor explicación de esta ley causal es que existe una relación de necesitación. Bien, podemos entonces observar aquí dos movimientos, o sea, lo que hace Armstrong es articular dos movimientos que van en dirección opuesta, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, mediatizados, como decía, por la aplicación de la regla de la inferencia a la mejor explicación. En la dirección ascendente, tenemos la observación de causantes que nos permite inferir, podríamos decir inductivamente, los patrones de regularidad. Luego, por inferencia a la mejor explicación, se postula una relación de necesitación y finalmente, por un movimiento descendente, que es simplemente analítico, o sea, tenemos primero un paso inductivo, uno podría decir empírico, el ascendente, y el paso descendente es analítico. A partir de la relación de necesitación, tenemos que, si necesariamente f, g, entonces eso implica la ley que para todo x, si f de x, entonces g de x. Bien. A mi entender, la concepción de Armstrong presenta tres problemas, independientemente de otras críticas que se han formulado. El primero de ellos tiene que ver con la dependencia ontológica de los universales. Los universales, en el caso de Armstrong, tienen una dependencia mucho más fuerte, que va mucho más allá de una dependencia epistémica. La dependencia es ontológica en el sentido de que si no existe el particular, entonces no puede existir el universal. Y esto es una curiosa y muy antiintuitiva posición que parece cabalgar entre el realismo y el nominalismo. O sea, por un lado, Armstrong tiene un fuerte sesgo realista, pero en la medida en que los universales, en la medida en que no es un Platón, en la medida en que los universales solo existen instanciados en los particulares, entonces se acerca a una posición nominalista, cosa que, digamos, es bastante particular. Tratar de combinar el realismo con el nominalismo. Muy curioso. El segundo problema tiene que ver con la tesis de que percibimos causantes. ¿Por qué esto representa un problema? Porque uno podría admitir que en casos muy simples, en favor de la discusión, la causación sea observable. Por ejemplo, supongamos, podemos admitir, que tenemos un conocimiento directo de la causa cuando una piedra ha roto, por ejemplo, un vidrio. El golpe fue lo que causó la rotura del vidrio, o que al menos golpear el vidrio fue seguido por la correspondiente rotura. Pero, ¿qué ocurre si tomamos otro tipo de situación? No olvidemos que en la ciencia, en general, los casos más interesantes de causación tienen que ver con entidades inobservables. Supongamos un evento de causación singular.
el advenimiento de una tormenta Nelly, después del descenso. ¿Cómo? disculpa interrumpir. Tenés más o menos 10 minutos, ¿puede ser? Bueno, termino con esto y paso a la parte final, sí. No hay O problema, 15, Sofía. pero para tenernos algún tiempo para cuestiones, ¿no? Sí, sí, no Sí, hay está bien. problema. Bueno, decíamos entonces que supongamos un evento de causación singular, el advenimiento de una tormenta después del descenso brusco de la presión atmosférica. En este caso, el descenso de la presión atmosférica no es observable, a lo sumo lo que podemos observar es la modificación de la columna mercurial de un barómetro, de modo que si conforme al dictum de Armstrong formuláramos inductivamente el patrón del mismo tipo de causa F, que el mismo tipo de causa F supuestamente genera el mismo tipo de efecto G, debiéramos afirmar que el descenso de la columna mercurial de un barómetro genera tormentas, lo cual naturalmente consideraría como la instanciación de una ley de la naturaleza. Bien. Finalmente, bueno, hay otro aspecto de la posición de Armstrong que tiene que ver con esta dependencia ontológica de los universales que parece ir en contra de lo que nos muestra la propia historia de la ciencia. Pero no voy a entrar ahí y voy además también a dejar de lado entonces el realismo sin leyes de Stephen Mumford. Mumford desarrolla una posición intermedia entre la posición de Armstrong y el regularismo humeano. Simplemente para Armstrong hay necesidad natural, pero no hay leyes. Es un antirrealista nomológico, pero sin embargo un realista respecto de las disposiciones. No voy a entrar, tiene sus problemas la posición de Armstrong. Simplemente entonces, dada los problemas que encuentro en las concepciones más importantes acerca de las leyes, paso a desarrollar lo que considero. Hemos visto que las concepciones regularistas, ya sea en la versión tradicional o en la más sofisticada teoría Milram-Seligui, no logran responder al desafío de Van Fraassen. La concepción estándar no solo permite diferenciar las leyes de las generalizaciones accidentales, sino que rechaza de plano la existencia de cualquier tipo de necesidad en la naturaleza. Si bien ofrece un criterio para diferenciar las leyes de las meras generalizaciones, no constituye en sentido estricto una teoría acerca de las leyes de la naturaleza. Solo puede concebirse como un enfoque sobre las leyes de la ciencia. Por otra parte, las concepciones no regularistas, se trate de la DTA o del disposicionalismo de Mumford, además de los problemas que hemos subrayado, implican una inflacionaria metafísica que no todos están dispuestos a aceptar. Este creo que es el problema más fuerte de las concepciones necesitaristas. Yo misma, justamente por eso, no abogo en favor de ellas, por el alto precio inflacionario respecto de la metafísica que tiene. No obstante, propongo adoptar una actitud ontológicamente más modesta y sortear al mismo tiempo los dos problemas planteados por Van Fraassen, el problema de diferencia y el problema de la identificación.
La propuesta que defendemos hace justicia a la concepción regularista, en el sentido de no asumir ninguna tesis positiva acerca de la causalidad en el mundo, pero sin rechazar la existencia de un fundamento para las regularidades. La posición toma ciertos insights de la posición denominada el nuevo Hume. En efecto, de acuerdo con esta lectura, Hume no niega que haya causalidad en el mundo. Por ese motivo, los defensores de esta interpretación consideran que Hume era un realista causal. Sin embargo, el realismo se combina con una actitud escéptica con respecto a la naturaleza de la causalidad. Los seguidores del nuevo Hume se apoyan fundamentalmente en ciertas afirmaciones del Enquiry, que el autor se comprometería con la existencia de ciertos poderes causales inaccesibles a nuestro conocimiento. A título de ejemplo, tomemos simplemente los siguientes pasajes. Ciertamente debe admitirse, sostiene Hume, que la naturaleza nos ha mantenido a gran distancia de todos sus secretos y nos ha proporcionado solo el conocimiento de algunas cualidades superficiales de los objetos, mientras nos oculta esos poderes y principios de los que depende enteramente la influencia de esos objetos. Las escenas del universo cambian continuamente y un objeto sigue a otro en una sucesión ininterrumpida, pero el poder o fuerza que acciona toda la máquina se nos oculta por completo y nunca se descubre las cualidades sensibles del cuerpo. Así concluyen que Hume defiende un realismo causal conjuntamente con un escepticismo epistémico. Por otra parte, algunos autores argumentan en contra de la interpretación realista causal y otros toman el debate como una cuestión inconclusa y dejan abierta la cuestión. No es acá mi objetivo tomar partido acerca de la interpretación correcta de Hume, pero cualesquiera hayan sido las inescrutables intenciones del filósofo escocés, los pasajes citados y otros no traídos a colación aquí son inspiradores de la postura que pretendemos defender. Desestimamos cualquier teoría positiva que cabalgue sobre los riesgosos senderos de la modalidad, aunque rescatamos, no obstante, la postulación de cierta causalidad nouménica, por llamarla de algún modo, que dé cuenta de las regularidades en el mundo. Hay un sustrato inescrutable, pero como tal, un presupuesto metafísicamente mínimo del que no podemos escapar. Como humeanos, consideramos que hay leyes científicas, que las leyes científicas son proposiciones contingentes, no necesarias, que describen las regularidades observadas, pero distanciándonos de ellos, consideramos que las regularidades reclaman una explicación. Y es aquí donde juega su rol el aspecto nouménico del mundo como causante de las regularidades que observamos. Podría pensarse, tal como lo expresa Pamnan respecto del noumeno kantiano, que en la medida que no puede decirse nada de él, carece de sentido su postulación. Pero recordemos que cuando Pamnan dice esto, inmediatamente después agrega que seguramente el mundo nouménico de Kant es un supuesto metafísicamente necesario. Tal parece ser el caso de la causalidad nouménica. Es algo inescrutable que no podemos describir
pero cuya existencia de todos modos nos vemos inclinados a reconocer. Bien, de manera que independientemente de quienes lleven la razón con respecto a la interpretación de los argumentos de Hume, la sugerencia que surge de estos pasajes merece ser tomada en cuenta. Los argumentos que se han dado para cuestionar las distintas concepciones acerca de la causalidad muestran que no parece haberse encontrado una versión completamente satisfactoria. Sin embargo, no significa que debamos concluir que no existe ningún tipo de componente en la naturaleza que sea responsable de ciertas regularidades. Tal vez la postulación de esa posibilidad constituya el motor de la investigación científica, y ello explicaría que una suerte de confianza en la existencia de la causalidad o de las leyes naturales forme parte de ciertos presupuestos que inevitablemente a los cuales debemos someternos. Bien, muchas gracias. Perdón por Muchas gracias, Nélida. Não, está bem, estamos bem. Eu agradeço e passo a palavra a quem quiser perguntar a Nélida. Bom, para aquecer os motores, eu teria uma pergunta, Nélida, porque foram muitos detalhes e muitos exemplos, né? É uma literatura bem vasta, né? Que tu trabalhas há bastante tempo. E eu não sabia assim que tu assumias uma posição piana, para dizer a verdade, eu não sei porque eu não sabia disso, né? Então, você acha que você defenderia, desculpa reforçar, você defenderia que Hume de fato é um realista em algum sentido? Ou você ainda advocaria um Hume mais tradicional? Não, você está querendo assumir uma interpretação mais nova sobre Hume, na qual cabe o adjetivo realista. Sí, realmente no. Lo que pasa es que ciertas citas de Hume, del Enquiry, realmente uno se queda asombrado, y realmente Hume no niega que haya una causa de las regularidades en el mundo. Lo que pasa es que no toma partido. En realidad, la investigación de Hume es una investigación no metafísica, sino epistémica, que tiene que ver con nuestro conocimiento. Y desde el punto de vista del conocimiento, no podemos acceder a la causa, aquello que explique las regularidades en el mundo, pero no niega que haya una causa de esas regularidades. No abogo en favor de un realismo, sería una especie de realismo metafísico justamente, pero no de un realismo epistémico, en el sentido de que no puede otorgarse ninguna cualidad positiva de cuál es la causa de esas regularidades. Y por eso opto por una interpretación más bien kantiano-padnamiana, en el sentido de, y esto lo creo realmente, una especie de causa inescrutable como el noumeno kantiano, pero que de alguna manera ofrece resistencia. Mis amigos me suelen bromear en el sentido de que es un realismo mínimo lo que Goodman llamó alguna vez el realismo de la hoja de parra.
porque en general no suele atribuirse al noúmeno un papel de resistencia muy fuerte. Y yo creo que sí. Y en ese sentido, digamos, es un realismo muy, muy mínimo. Ni siquiera es el realismo causal del nuevo Hume. Es más mínimo aún. Renato A pediu primeira- para fazer uma pergunta. Sim, o Olá, Renato, né? olá, Renato, professora ¿qué Neida. tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, mucho gusto. Igualmente, un gusto verte. Sí, me encantó muchísimo su presentación. Tengo una pregunta, pero voy a hacerla en portugués, ¿ok? Sí, Ok, tranquilo. Se eu compreendi bem, professora, a sua apresentação, o quase regularismo e deflacionismo causal, é como se as regularidades são um fato bruto, a gente observa, elas estão lá, e a causalidade, nessa versão deflacionista, né, a gente precisa explicar as regularidades, porque as regularidades acontecem, elas precisam de algum tipo de explicação. Mas se a gente pensar, né, como tem alguns autores e autoras que falam bem, parece que as regularidades também não são um fato bruto, elas também precisam de um ambiente, de um experimento controlado para que a gente as observe. A minha pergunta então seria, será que não seria interessante também a gente tomar a causalidade, né, como um fato bruto, em vez de tomar as regularidades como um fato bruto, como ponto de partida? Enfim, só uma provocação aqui filosófica. Muchas gracias. el problema es que yo diría que la regularidad es observable, pero la causalidad no. Con lo cual, al menos los casos más interesantes de causalidad. Entonces, creo que ahí tenés un impedimento para tomar la explicación de la regularidad como un hecho bruto. Ojo, este es el movimiento que hace Armstrong, que en realidad parte de casos muy simples de causalidad observable y inductivamente salta a la ley, pero después ahí introduce la relación de necesitación que metafísicamente me parece algo tan inflacionado que no lo soporto. Es una metafísica demasiado inflacionaria. Sí, gracias. Temos uma pergunta do Lucas Cervantes, o bispo. Ele não vai falar, não, Lucas? Não? Eu vou ler, Nélida. Você está... muitas graças, Nélida. Poderia falar um pouco sobre como aplicarmos essa discussão à possibilidade de milagres, segundo a compreensão do Hume, acontecerem, ou seja, a discussão sobre a possibilidade de milagres acontecerem? Lo que ocurre es, bueno, al respecto, en ese punto yo adopto más bien una posición escéptica, y en el sentido de aunque no podamos conocer la causa, hay una causa. Entonces, digamos, en este planteo quedaría un poco alejado de ese planteo, de cómo explicar los milagros. Creo que la regularidad en el mundo justamente no es milagrosa. No sé si respondo. Obrigado, professora. Mais alguma questão? Sim? Samara? Sim.
Olá, buenas, gracias Nélida por su presentación. Mi pregunta es en dirección, ¿qué piensas sobre los nuevos empiristas que continúan de alguna forma el trabajo de Hume, como Barsaló, Macherry, Jesse Prince? Y quería preguntar también qué piensas, por ejemplo, conocí el trabajo en mi disertación de mestrado, yo trabajé con Riley y Merleau-Ponty, y ambos hacían una crítica a Hume en uso de expresiones como impresiones puras, como expresiones enganadoras, y también criticaban la explicación causal en la percepción. Gostaria que pudesse comentar un poco qué piensas de eso. Gracias. Lo que pasa es que creo que la línea o las lecturas de Hume que vienen desde el lado de Merleau-Ponty y demás, lo que están haciendo o se enmarcan en la concepción tradicional y estándar de Hume, que no es justamente en la que yo me apoyé. Respecto del empirismo, del nuevo empirismo, digamos, yo estoy más en un empirismo fanfraseano, del que defiende Van Frasen, digamos, que deja de lado todos los problemas ligados al empirismo tradicional, todo lo que puede tener que ver con el problema de los términos teóricos, principio de verificabilidad y demás. Pero fíjate que el empirismo de Van Frasen también cabalga un poco entre el empirismo naif y el realismo. De alguna manera, en realidad, Van Frasen no se compromete epistémicamente, pero no niega, digamos, que haya un mundo inobservable, por ejemplo. Es una posición que está cabalgando entre el realismo y el antirrealismo, entre el empirismo tradicional. Pero te digo, respecto de los autores, lo que vos me decías, esos autores se enmarcan en la crítica que hacen a Hume es al Hume estándar, no toman el nuevo Hume, que es donde yo hice pivote. Muito obrigada, Nélida. Realmente um grande prazer eu te escutar em meio a essa situação pandêmica em que nos encontramos. E espero que possamos retornar um pouco mais aos nossos hábitos antigos, né? Falando em Hume, né? Esperemos, né? E talvez tenhamos que assumir alguns novos hábitos, mas alguns antigos que retornem, por favor. Agradezco nuevamente a todos ustedes. Gracias y seguimos. Muchas gracias.